Gracias por estar de nuevo con nosotros. Como avisamos en el video anterior, ahora sí vamos a considerar cada libro independientemente. Lo que hicimos hasta ahora fue presentar una introducción general a toda la gran obra de Samuel Reyes. Ahora sí nos vamos a detener en Primera de Samuel, en este video, y en los próximos continuaremos con cada uno de los libros sucesivamente. Vamos a considerar ahora el tema general y los temas secundarios del libro de Primera de Samuel. Repito, entonces ahora sí nos detenemos únicamente en Primera de Samuel. El propósito central de toda la obra Samuel Reyes, como dijimos, es llamar a los cautivos al arrepentimiento en la esperanza de que Dios los restaure a la tierra prometida. Ahora, dentro de ese gran propósito, entonces el libro de Primera de Samuel tiene como propósito mostrar el fracaso de Saúl y el ascenso de David, alrededor de quien se va a unificar la nación y va a resultar teniendo una monarquía estable. El autor nos muestra esto a través de una escalera de doble vía, como aquellas escaleras eléctricas que vemos en los centros comerciales, donde unas van subiendo y otras van bajando, unos de un lado y otros del otro lado. En el libro de Primera de Samuel hay tres personajes principales, que son Samuel, Saúl y David. En cuanto a Samuel, ya indicamos en el punto 1, el video anterior, su papel en el libro y en la historia de Israel. Guiar la transición de la época de los jueces, la anfitrionía, a la época de la monarquía. Con respecto a Saúl y David, podemos ver que son dos historias que se entrecruzan desde el mismo inicio. Saúl es presentado al comienzo como el rey elegido y David como el hijo menor de Isaí que sirve en la corte del rey Saúl. Situación que va a ir cambiando poco a poco hasta llegar al último capítulo donde Saúl muere, quedando así despejado el camino para que finalmente David sea coronado rey. Evento que finalmente va a ser narrado en 2 Samuel capítulo 5. En el interín hay una constante interacción entre los dos personajes, es decir, Saúl y David, mostrando a un Saúl que cada vez iba en mayor picada, llegando a un punto donde Jehová ya no le respondía, capítulo 28, y mostrándonos a un David que iba en ascenso constante, ganando el favor del pueblo, incluso de la familia de Saúl, y siendo respaldado por Jehová. Gráficamente podemos representar la historia de Primera de Samuel de la siguiente manera, a través de una escalera de descenso, la de Saúl, y una escalera de descenso, la de David. ¿Cómo nos presenta la historia el narrador? Bueno, en la medida que van avanzando los capítulos y la historia va continuando, vemos a un Saúl que va descendiendo, pero también a un David que va ascendiendo. En el capítulo 8 aparece la figura de Saúl. Saúl es presentado allí como el ungido de Jehová, como aquel que ha sido seleccionado para ser el rey de Israel. Dios envía a Samuel para que lo unja como rey. En el capítulo 12 aparece el primer fracaso de Saúl, su primera desobediencia, y Dios le dice entonces que lo ha desechado. Ahí también se empieza a entrecruzar alguna de la historia de Saúl con David. En el capítulo 15 se nos narra que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl y que Saúl intenta matar a David. David aparece ahí en la historia de Saúl porque es un muchacho que es llamado para que toque en la corte del rey y de esa manera tranquilizarlo ante ese espíritu malo de parte de Jehová. Entonces aquí en este punto de la historia, capítulo 15, aparece David, pero aparece como un servidor del rey. Si avanzamos un poco más en la historia, en el capítulo 19 vemos que Saúl persigue a David, incluso llegando a matar a los sacerdotes de Nob, un punto muy bajo en su historia. Se nos muestra a un David en esos capítulos del 19 hasta el 28, a un David que huye de Saúl, pero lo perdona en 2 ocasiones de matarlo. Jehová lo había entregado en su mano, pero David reconoce que él no debe poner sus manos sobre el ungido de Jehová, sino que pacientemente debe esperar al momento en que Dios le entregue el reino. Cuando llegamos al capítulo 28, entonces Jehová se ha separado totalmente de Saúl, de tal manera que ni siquiera le responde.
Saúl, en su afán y en su error, en su necedad, consulta a una adivina. Mientras tanto, vemos a un David que es protegido por Dios de ir a pelear contra su propia nación, porque en este momento Saúl se encuentra en tierra de los filisteos sirviendo al rey Gad, y el rey Gad lo invita a pelear contra los israelitas. Sin embargo, los príncipes de los filisteos le dicen que David no puede ir a la batalla. Y también vemos a un David que derrota a los amalecitas. ¿Cómo termina el libro de 2 Samuel? Capítulo 31. Saúl muere en batalla. Y no solo Saúl, también sus hijos. Israel es derrotado contundentemente por los filisteos, de manera que también la nación fracasa. Pero el libro termina con la expectativa de que David ahora sí puede ascender al trono de Israel. Bajo esa perspectiva de la doble escalera, de la escalera de descenso de Saúl y de la escalera de ascenso de David, Saúl entonces es el rey desobediente que llevó al pueblo de Dios a ser derrotado contundentemente por sus enemigos. En el último capítulo del libro leemos las siguientes palabras lapidarias. 1 Samuel capítulo 31, versículos 6 y 7. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Por otro lado, la figura de David comienza a emerger como el gran líder que llevará a Israel al momento más glorioso de toda su historia. Vale la pena recordar las palabras que al respecto dice el propio Dios en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero, se lo dice a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, refiriéndose a David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y observen también las palabras de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto se lo dice Dios a Samuel cuando él va a ungir a David. Y su padre Isaí presenta uno tras otro sus hijos, del mayor al menor, y ninguno de ellos resulta ser el rey, o quien debe ser ungido como rey. Dios entonces le dice: no, espera hasta que aparezca el menor, él es el que vas a ungir. Alguien que era despreciado delante de los ojos de los hombres, era el menor, simplemente un pastor de ovejas, pero a ese Dios había elegido como su ungido, como el rey de su nación. Pero hasta aquí llega la historia de David en 1 Samuel. Tendremos que leer 2 Samuel para ver la gloria que ya preveemos para ese Israel bajo David. El autor ocupa suficiente espacio para enfatizar la elección divina de David y su simiente para gobernar a Israel, en contraste con la elección de Saúl, que fue por pedido del pueblo. 1 Samuel 8:5 y capítulo 16, versículos 1 al 3. Expresiones como las siguientes son comunes al interior del libro. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Así abre el libro hablando de David. Noten la percepción que el autor nos va dando de David. Ahora, capítulo 18, versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Ahí mismo, en el capítulo 18, el versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos viendo cómo la fama de David va creciendo, de ser conocida por muy pocos a ser una fama grande, reconocida por todo el pueblo de Israel. Ahí mismo en el capítulo 18, versículos 28 al 30.
Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical, noten, incluso la familia del propio Saúl, su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y ahí apareció el canto famoso de las mujeres israelitas: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, que provocaría gran celo de parte de Saúl para con David. Podríamos mirar otros textos, pero saltemos al capítulo 25, versículos 28 al 31. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, dice Abigail a David, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ya para este punto de la historia, todos los israelitas están absolutamente seguros que David es el rey que Dios ha escogido. Solo que Saúl aún está con vida. Quizá el texto que mejor resume el tema central del libro es 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. 1 Samuel 15, 28. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, se lo dice a Saúl, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, es decir, David. Ahí está, de manera sintética, bien resumida, la idea general del libro. Aparejado a esto está la inclusión que encontramos al interior del libro, comparando los dos primeros capítulos con el último. La historia de Ana, capítulo 1 y capítulo 2 de 1 Samuel, juega un papel importantísimo en el libro, más allá de simplemente ser la progenitora de Samuel. A veces nos preguntamos cuál es el papel de estos dos capítulos en todo el libro. Suena un poquito fuera de lugar. Bueno, sí, solo que Ana es la madre de Samuel. Pero cuando nosotros leemos el Cántico de Ana, capítulo 2, versículos 1 a 10, notamos que menciona los grandes temas que son desarrollados a lo largo del libro. Incluso es interesante notar los paralelos entre el Cántico de Ana con el Cántico final de David en 2 Samuel capítulo 22, que sería una gran inclusión en toda la obra de Samuel, que uniría 1 Samuel, los primeros capítulos de 1 Samuel con el último capítulo o los últimos capítulos de 2 de Samuel. Pero acá lo estamos considerando solo con relación a 1 de Samuel. ¿Cuáles son esos grandes temas? Bueno, Ana menciona el ungido de Jehová y el ascenso de los débiles a expensas del derrumbe de los poderosos. En el contexto de Ana, cuando Ana canta a Jehová, el ungido de Jehová aún no existe. Es una expectativa en Israel. Pero al final del libro, el ungido ya existe y ahora todo Israel está seguro, después de la muerte de Saúl, que ese ungido es David. Y en el caso de Ana, los débiles se refiere a Ana y los poderosos se refiere a Penina. Dios va a levantar a Ana sobre su enemiga Penina. Al final del libro, el débil que ha sido exaltado es David y el fuerte que ha sido humillado es Saúl. Al final de su canto, voy a leer esta parte, dice Ana: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Repito, cuando Ana dice esto, no hay rey, no hay ungido. Entonces ya aquí vamos viendo esos temas que van a ser desarrollados a lo largo del libro. Algunos de los temas secundarios que encontramos en 1 Samuel son: primero, el rechazo del reinado divino por parte del pueblo al pedir un rey humano. 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 9, versículos 19 al 21, capítulo 10, versículo 19 y capítulo 12, versículo 12. Todos estos textos enfatizan que Israel, al pedir rey, estaba rechazando a su verdadero y único rey, a Jehová. Segundo, el conocimiento que Jehová tiene del corazón humano. Los hombres engañan y son engañados, pero es imposible engañar a Dios. Eso es claramente declarado en 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, capítulo 16, versículo 7, que leímos anteriormente, y es claramente demostrado en todo el libro a través de la historia de Saúl y de la historia de David. Un Saúl que era el hombre más alto de Judá, era el hombre que todos miraban para ser rey, porque lo veían externamente como una figura de rey, y un David que era el menor, el menospreciado en su propia familia. Los hombres fueron engañados. Jehová no, Jehová conoce el corazón. Un tercer tema secundario del libro es la importancia de una obediencia perfecta y completa de las instrucciones divinas, ante todo por parte del rey, porque el rey es el representante de Jehová, pero el rey es la cabeza del pueblo. Es el que debe dirigir el pueblo de Dios a la adoración de Dios. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, pone en relevancia ese tema. Capítulo 15, versículos 22 al 26 y capítulo 28, versículo 18. Dios no se queda con nada menos que una obediencia perfecta. Cuarto, el rey como el ungido de Jehová. Es decir, alguien que gobierna el pueblo de Dios en nombre de Dios y a favor de Dios. El sustantivo Mashiach, ungido, aparece 12 veces en el libro, y el verbo Mashiach, ungir, aparece 7 veces en el libro de 1 de Samuel. Y un quinto tema secundario que podríamos mencionar es la necesidad de la paciencia ejercida a través de la prueba para obtener la promesa divina, lo cual se ve claramente en la vida de David y particularmente en las huidas de David, capítulos 19 al 28. Nos narran cómo David tuvo que esconderse en un lugar, en otro lugar, en cuevas, tuvo que ir a los enemigos de Israel para que finalmente Saúl dejara de perseguirlo. Pero también Dios ejercitando a su siervo, ejercitando la paciencia de David para que esperara que Dios mismo le entregara la promesa que le había hecho. Es interesante notar que muy al comienzo del libro David es ungido como rey, pero solo al final él puede acceder al trono. Hubo un ejercicio de paciencia muy, muy grande de parte de David. Es Dios formando el carácter de David, el carácter del futuro rey de Israel. En 2 ocasiones David perdona la vida de Saúl, porque en sus propias palabras, 1 Samuel 24:10, Saúl era el ungido de Jehová. Y 1 Samuel 24:12, porque dijo David, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Se necesitaron aproximadamente 15 años para formar a un rey conforme al corazón de Dios. Eso nos recuerda el caso de Moisés que mencionamos en el libro de Números. 40 años Dios tomó para formar al gran libertador. Consideremos ahora las principales doctrinas que enseña el libro de 1 de Samuel. Con base en el tema general y los temas secundarios, podemos enumerar las siguientes doctrinas enseñadas en este libro. Primero, el reino de Dios manifestado en el Israel antiguo a través de sus representantes. El pedido de rey por parte de Israel, o sea, desde la perspectiva de Israel, desde la perspectiva humana, fue un rechazo al gobierno de Dios. Eso está claro, lo enumeramos anteriormente.
El libro no lo presenta de manera contundente. Sin embargo, era parte del plan divino. Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, esto era parte del plan histórico de Dios para Israel. Y eso está muy claro en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. No lo vamos a leer, consúltelo después usted. Deuteronomio capítulo 17, 14 al 20. Allá Dios ya había hablado de ese rey que iba a levantar para Israel y da instrucciones para el rey y acerca del rey. A través del rey que ellos mismos escogieron, Saúl, Dios le mostró su fracaso a no seguir esas prescripciones que estaban allá en el libro de Deuteronomio. Y por medio del rey que Dios escogió, David, Dios les prometió un rey obediente que establecería eternamente el reino de Dios. Eso va a aparecer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ese David, esa descendencia de David, pero particularmente ese descendiente de David que establecería eternamente un reino de Dios, sería la esperanza continua de Israel. Por supuesto, de acuerdo al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33, ese descendiente último de David es nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene derecho a reinar sobre su pueblo es Dios mismo en la persona de su Hijo eterno. Otra doctrina que enseña el libro es la omnisciencia divina y es resaltada a lo largo y ancho del libro, mostrando las evidencias del dictamen divino con relación a Saúl y David. En otras palabras, Dios desde el inicio dijo: David va a ser el rey, no es Saúl. Y quizá para algunos habían dudas, sino para muchos en Israel, incluso para el mismo Samuel. Pero el recorrido histórico del libro, toda la narrativa va a mostrar que Dios no falló en su criterio. Saúl fue desechado desde casi sus inicios por causa de su corazón desobediente, un corazón que Dios conocía. David fue escogido tempranamente porque en palabras de Dios, David era conforme a su corazón. Dios le dijo a Samuel que no mirara lo externo, sino que siguiera su orientación, pues solo él, Dios, conoce los corazones. Repito, tanto la vida de Saúl como la de David en el resto de la narrativa darían respaldo a esa afirmación de Dios. Una tercera doctrina que encontramos al interior del libro es la doctrina del juicio imparcial de Dios, a la luz de lo anteriormente dicho. Claro, si Dios es omnisciente, si Dios conoce el corazón, el juicio que Dios hace o pasa sobre todo ser humano es un juicio imparcial. No es un juicio basado en las cosas externas, sino un juicio basado en lo interno. Dios no puede ser engañado, como Pablo nos lo va a explicar en Romanos capítulo 2, versículos 11 al 16. El juicio de Dios es un juicio total y absolutamente imparcial. Una cuarta doctrina que encontramos al interior del libro es la demanda divina de obediencia a su pueblo. Esto es ilustrado a través del contraste entre la vida de Saúl y David, pero también por medio del contraste entre Elí y Samuel, la historia con la que comienza el libro. Las célebres palabras de Samuel a Saúl aquí son pertinentes. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23. Dios demanda una obediencia absoluta. Después tendremos que hablar acerca de eso, porque ¿cómo hacemos nosotros para prestar esa obediencia absoluta? Que es imposible en nuestro estado pecaminoso. Una última doctrina que podemos mencionar es la siguiente. Un liderazgo divinamente designado para el pueblo de Dios es el mensaje claro de la elección de David por encima de Saúl y sus subsecuentes finales. Es decir, si alguien va a liderar el pueblo de Dios, debe ser alguien designado por Dios.
a través de los parámetros que Dios mismo establece. Y eso es tan cierto en el antiguo Israel como en la iglesia también. Dios claramente ha dejado establecidos los parámetros de aquellos que deben gobernar en la iglesia. En último lugar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro de 1 Samuel en toda la revelación bíblica. El nuevo periodo de la historia de Israel que comienza en 1 Samuel, la monarquía, es parte del plan redentor de Dios, como afirmamos en el punto anterior. En este sentido, es importante ver que la monarquía en Israel difería grandemente de la forma en que estaba establecida en las naciones paganas. El problema, escuchen bien, el problema con el pedido de los israelitas no estuvo en demandar rey, sino en solicitarlo para, como dice 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 y 5, para ser como las demás naciones. Es decir, querían un rey a la manera de las demás naciones. Dios corrige esta idea dándoles primero un rey conforme a su propio corazón, o sea, al corazón del pueblo, que los llevó directamente al fracaso. Y luego levantando a un rey alineado con el propósito divino, es decir, David. El rey en Israel era el representante de Dios, por tanto, no era un gobernante autónomo a la manera de las naciones paganas. Más bien era un vicerregente, alguien que gobernaba en nombre de Dios y a favor de Dios. En el plan divino, la monarquía en Israel, bajo la dinastía davídica, volvía en cierto sentido a la figura de Adán en el Edén. Ahora, en este punto histórico, Israel tiene sacerdotes. También Samuel, recuerden que Samuel inaugura la era de los profetas. Y también entonces en David tienen reyes. Son, por lo tanto, una nación. Están plantados en su heredad, en la tierra prometida. Pero al igual que Adán, deben obedecer la ley de Dios, que para su caso es el pacto mosaico, con el fin de permanecer bajo la bendición divina. Así que la figura del rey emerge en Israel como el representante de Dios para el pueblo y también como el cabeza del pueblo delante de Dios. La historia posterior, el reino unido bajo David y Salomón y el reino dividido posteriormente se desarrollará bajo esta figura que podemos resumir en la siguiente expresión. Según el rey, así le va al pueblo. Si el rey obedecía a Jehová, entonces el pueblo vivía en victoria y paz. Si el rey desobedecía a Jehová, el pueblo sufría bajo la opresión de sus enemigos y eventualmente perderían su heredad. Es, por tanto, el principio teológico de la representación federal, de la misma manera como Adán en el Edén. Así que el rey davídico representaba a Dios delante del pueblo, pero a su vez obraba como representante del pueblo delante de Dios. El fracaso de la dinastía davídica, como tendremos ocasión de aprender en la historia del libro de Reyes, mostrará que estos reyes humanos eran solo sombras del verdadero y único rey del pueblo de Dios. Incluso David mismo, que por ahora emerge como el rey conforme al corazón de Dios, dejará mucho que desear en la historia que leeremos en 2 Samuel. Vamos a hablar de eso en el próximo video. David, junto con sus descendientes, son pecadores e imperfectos. A través de su figura, el pueblo debería anhelar el gobierno de Dios en persona. Que eso fue lo que rechazaron. Eso fue lo que les dijo Samuel. Palabras de Dios a través del profeta. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 35 al 37. Hechos capítulo 13. Versículos 35 al 37. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, y obviamente está hablando de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él
es justificado todo aquel que cree. Repito entonces la idea. A través de esa figura real, David y los descendientes davídicos, el pueblo debería anhelar a un gobernante perfecto. Un gobernante que fuera Dios mismo en persona. Y ese anhelo iría tomando la forma de la esperanza mesiánica de la que tanto hablaron los profetas posteriores. Recordemos, según el rey, así le va al pueblo. Isaías, con su acostumbrada visión aguda, escribiría lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículos 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, descendiente de David, un rey davídico. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El águila de Patmos, Juan, captaría bien el mensaje del profeta y vería claramente su implicación teológica y cumplimiento cristológico. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 14. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese debe ser también nuestro sentir. La adoración al verdadero y único Rey del pueblo de Dios. Dios hecho hombre para reinar sobre su pueblo. Aquí tenemos el verdadero cumplimiento. Alguien que es de la descendencia de David, un hombre, un rey davídico, pero que es Dios en persona. De manera que ahora el pueblo de Dios no tiene que escoger entre un rey humano y un rey divino. Ya no hay que rechazar el gobierno de Dios, porque ahora Dios mismo, en persona, hecho hombre, en su Hijo Jesucristo, gobierna a favor de su pueblo, para su pueblo, y nos lleva, incluso como leímos en este texto, a ser también reyes y sacerdotes. Solo Él, como leímos acá, debe recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.